Azam Ahmed ha hecho una cobertura muy importante. Las aportaciones periodísticas que desde The New York Times se han hecho respecto a Pegasus son fundamentales. Y hoy, bueno, pues estamos recuperando precisamente lo que se da a conocer respecto a Claudio X González. Dice la nota de Ahmed: un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado. El presidente Enrique Peña Nieto estaba sentado ante los empresarios más importantes de México y sonrió. Es importantísimo lo que cuenta Azam. El presidente Enrique Peña Nieto estaba sentado ante los empresarios más importantes de México y sonrió. La élite empresarial mexicana ha invertido cantidades récord de dinero en el país y ha apoyado la promesa que hizo el mandatario de un renacimiento económico. Así han generado un espacio de oportunidad en el entorno lleno de escándalos que atormenta al presidente. Sin embargo, Peña Nieto necesitaba algo más de los principales líderes empresariales del país, quizás sus aliados más importantes. Necesitaba lealtad. De acuerdo con cinco personas, dice Azam Ahmed, que narraron la reunión privada que se realizó en mayo, el presidente se dirigió a Claudio X Laporte, un empresario respetado en México. Tu hijo, le dijo el presidente, debería dejar de ser tan crítico con el gobierno. Todos guardaron silencio. El hijo de González Laporte, Claudio X González Guajardo, ha pasado casi 2 décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del gobierno, estaba haciendo demasiado ruido para gusto del presidente, dice este reporte de The New York Times. La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción, le dijo el presidente a González Laporte. Fíjese qué frase. La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción, le dijo el presidente a González Laporte. El poderoso grupo se quedó atónito ante el ataque asestado contra uno de los suyos. Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo, respondió el empresario. Es la narración que hoy da a conocer The New York Times acerca de ese encuentro de Peña Nieto con empresarios y este reclamo a Claudio X González por lo que su hijo hace en relación al tema de la corrupción. ¿Qué anécdota? No, algo más que una anécdota. ¿Qué narración de una escena como esta entre poderosos hombres de empresa y el presidente de la República y el tema de la corrupción? Todo esto es muy importante en el reporte de The New York Times de este día, porque de la mano de eso, pues viene la revelación. La revelación es que se atacó a Claudio X González con Pegasus, este malware que ha sido utilizado pues desde las instancias gubernamentales para espiar a quien no deben, para espiar a periodistas, activistas, a defensores de derechos humanos, y ahora se tiene noticia publicada por The New York Times de que también han espiado o han intentado espiar a Claudio X González, quien pues ha impulsado esta tarea de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dice el reporte de Azam Ahmed que incluso en México, donde el Estado a menudo ejerce presión en mano dura o con mano dura, se consideró muy extraño que el presidente intentara silenciar abiertamente a un miembro de una de sus bases electorales más confiables. La oficina del presidente negó que Peña Nieto estuviera presionando directamente a González Guajardo, sino que simplemente hizo un comentario de manera general ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su gobierno. Pero el comentario del presidente solo fue el intento más reciente de silenciar a González Guajardo y obstaculizar su trabajo. Entre dichos intentos se cuentan auditorías fiscales y haberlo atacado con tecnología de espionaje que el gobierno mexicano adquirió
con el propósito de investigar a terroristas y miembros del crimen organizado. En 2 ocasiones, en 2016, González Guajardo recibió mensajes en su celular cuyo objetivo era instalar un programa de espionaje. Los mensajes llegaron poco después de que su grupo publicara reportajes perjudiciales, de acuerdo con un análisis forense independiente de los mensajes. Estamos asediados, dijo González Guajardo en una declaración escrita a The New York Times. Rechazó ser entrevistado. Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando los encontremos o las encontremos, sean públicas o privadas. México no está condenado a ser corrupto, agregó en esa misiva a The New York Times. Sigue la amplia nota de Assam diciendo que el escándalo de espionaje ha sacudido a México. Casi 2 docenas de personas, incluyendo a algunos de los periodistas más reconocidos del país, académicos y abogados de derechos humanos, así como funcionarios internacionales que investigan crímenes en México, han sido blanco de la cibertecnología conocida como Pegasus, que el gobierno adquirió por decenas de millones de dólares. El gobierno ha dicho que desconoce esta situación y que no es responsable, y ha comenzado su propia investigación para determinar quién autorizó y ejecutó la campaña de espionaje. No obstante, el caso de González Guajardo quizás sea el más claro ejemplo en que el presidente ha criticado abiertamente a alguien y en que ha intentado silenciar a un objetivo de espionaje, lo que acerca potencialmente a Peña Nieto al escándalo del ataque informático más que en ningún otro caso. Pero esa no es la única medida que el gobierno ha tomado contra González Guajardo. En este año, en un solo día, las autoridades anunciaron 9 auditorías distintas de organizaciones a las que González Guajardo está involucrado, y el gobierno ha indicado que podría revocar algunas de ellas su estatus de organización no gubernamental. Algunos donantes ya están considerando frenar sus contribuciones, temerosos de que parezcan que están en contra del gobierno. Es la parte más relevante, digamos, ¿no? Bueno, todo es relevante. Es la primera parte de este extenso reportaje que puede usted consultar directamente en The New York Times, en su versión en español, que está circulando también ya, y que desde luego pues nos habla de una circunstancia sumamente grave, porque hay un nuevo elemento, un poderoso y nuevo elemento de información periodística que aporta The New York Times y que desde luego, bueno, pues revive, sacude, reactiva la exigencia de que se haga una investigación amplia sobre quién, cómo y para qué se ha espiado a gente en México sin ninguna razón legal para ello. Los sistemas de espionaje ya se sabe, pero hay que repetirlo. Los sistemas de espionaje se valen en un Estado democrático cuando hay órdenes judiciales que los justifican y que pueden ser herramientas para combatir criminales de alta peligrosidad, terroristas o actividades que pongan en riesgo al Estado y a la sociedad mexicana o en cualquier lugar de una democracia. No hay ninguna justificación para utilizar con dinero público sistemas de espionaje tan intrusivos o aún menos intrusivos. No es válido en ninguna democracia que un gobierno se atreva a espiar a ciudadanos sin ninguna razón legal. Es un dinamitar los derechos fundamentales de las personas, es un dinamitar los ejes principales del Estado de Derecho, es un dinamitar un valor fundamental de los individuos, el valor de la privacidad, de la intimidad, del derecho a no ser espiados, y todo esto se ha trastocado de una manera muy notable en México. Por lo pronto está Pegasus. Por lo pronto hay un caso que se conoce y que se agrega a la lista que ya se ha ido divulgada muy ampliamente de este hashtag gobierno espía. Están otros casos, de los cuales, por cierto, hablaremos esta mañana en otros lugares de la República, como es el caso Puebla, que también es un escándalo, y ahí, bueno, nadie se salva. Todo mundo espía a todo mundo, y eso no es una justificación para permitir que siga sucediendo. Así que, bueno, pues simplemente diría que estamos hablando de un reportaje amplio que ya lo puede usted consultar directamente en The New York Times en español, y que, bueno, pues detalla cosas tan relevantes como la reunión de Peña Nieto con esos empresarios, en donde Peña Nieto le reclamó a Claudio X
González Laporte por la actividad de su hijo Claudio X en relación a las investigaciones y señalamientos por corrupción en México. Eso de que la sociedad civil no tiene que estar hablando tanto de corrupción es una perla, es una joya, lamentable, por cierto, en Voz Presidencial.